Bueno, que el Señor les bendiga a todos los que están acá y los que nos van a estar mirando también. Muy feliz de estar con ustedes, realmente es una bendición. Parece como un cliché, una frase hecha esa, pero es una realidad que nos pone muy contentos de estar acá. Queremos mucho a la pastora, al pastor. Los conocemos hace mucho tiempo y ver el crecimiento, el fruto, la excelencia que le ponen a cada cosa, realmente me llena el corazón. Y le decía a Vale la otra vez a mi esposa, cuando mirábamos las fotos y las cosas para conocer un poco el lugar donde íbamos a estar, yo decía, qué bello. Y cuando llegamos acá fue realmente superada la expectativa y realmente los felicito por la casa que tienen, de verdad. Como dijo el pastor recién, no es nada sencillo. Vio que hay un dicho que dice que una persona se realiza cuando planta un árbol, tiene un hijo y escribe un libro. Bueno, me falta el árbol. Hijos tengo 4, tengo el libro, me falta el árbol. Realmente, bueno, cuando Dios puso en nuestro corazón el escribir, es decir, tenía facilidad para escribir, me gustaba mucho escribir posteos, estas cosas, o notas. En el tiempo cuando estaba el presidente de la Rúa, teníamos una revista que salía por todo Buenos Aires y estábamos con planes de ampliarnos, de pasar la frontera. Pero bueno, cuando aquel bendito día se fue el país a cualquier lado, terminamos de tener una deuda, tener el triple y dejamos de hacer la revista por motivos económicos, pero habían quedado un montón de contactos, la experiencia y bueno, y el deseo de escribir. Y un día empecé a escribir y digo, pero si este y aquello y esto y el otro lo vamos conectando, podemos tener un libro. Y empecé a averiguar y me di cuenta que no era tan sencillo. Primero porque no nos respaldaba una fama que las editoriales se pelearan por tener a Marcelo Pérez, es decir, por favor vení con nosotros. No, entonces toda la parte de producción y toda la parte de inversión la tenía que hacer uno mismo. Y cuando nos encontramos con los números, sobre todo en Argentina, era algo, una locura. Pero yo siempre digo esto, si Dios quiere que baile me va a poner música. Entonces dije, Señor, estamos en el baile, bailemos. Así que empezamos a a juntar de donde podíamos, de nuestro trabajo, del ministerio, y después hicimos una preventa donde mucha gente se sumó y lo compró antes de que saliera, creyendo en el sueño, apostando al sueño y a la vez ya asegurándose un ejemplar. Y bueno, así pudimos juntar hasta el último peso y poder pagar toda la producción. Y hoy el libro está para el mundo entero a través de Amazon, a través de varias plataformas digitales y lo tenemos también en forma de papel para llevarlo a los diferentes lugares que vamos a ministrar y también en diferentes lugares. En estos días ya va a estar también en Peñel, así que bueno, estamos, gracias a Dios, orando para que pueda llegar. Gracias a Dios. Le digo rapidito y ya vamos directo al mensaje. El mensaje de hoy se llama preparación completa. Preparación completa. Tocar lo que está al lado y decirle, Dios te va a preparar para servirlo. Pero antes de ir al mensaje, el libro se llama Bajo la alfombra. ¿Por qué bajo la alfombra? Porque todos tenemos algo para esconder. Sea bueno, sea no tan bueno, tenemos algo para esconder y somos expertos en mantener a la gente alejada de lo que no queremos mostrar, de lo que no queremos que vea. Usted va a ver, los que puedan llegar a tenerlo, por ejemplo, en el primer capítulo hablamos de una señora que estaba barriendo y de repente se le hace tarde para ir a su casa y barre toda la mugre debajo de la alfombra. Entonces la gente ve y dice, oh, qué lindo que quedó. Pero ¿y lo que está debajo de la alfombra? Lo que está escondido. Eso es lo que ella no quería que los demás vieran. Y escondió ahí debajo eso. Pero había una realidad que era lo que escondía. Y muchas veces hay gente que esconde debajo de la alfombra no solamente una doble vida o pecado o hipocresía, sino que muchos esconden debajo de la alfombra un abuso sexual,
maltratos en la infancia, una vida que no te hubiese gustado vivir, y está ahí escondido. Entonces, hay gente que hemos visto y hasta hemos ministrado, hemos visto gente que viene discutiendo en el camino con la mujer, pero pasa por la puerta de la congregación y parece un mágico, ¡oh, aleluya! Y te dice, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, te dicen así como voz de locutor, ¿viste? Pero están mostrando una apariencia, están mostrando un disfraz, están mostrando algo que quieren mostrar, pero la realidad está escondida debajo de la alfombra. Y en muchas ocasiones cuando se levanta esa alfombra, ahí está lo que queremos esconder, y en la mayoría de las ocasiones provoca dolor recordar eso que tenemos ahí escondido. Entonces la idea del libro es que usted no lo pueda leer de corrido, que usted no pueda empezar y decir, bueno, este fin de semana me lo como, no, sino que pueda el Señor tratar en cada área. ¿Por qué? En cada capítulo el Señor va a tratar en un área distinta en tu corazón, y cuando termina cada capítulo dice, este es tu momento de cerrar el libro y tratar este tema con Dios. Este es tu momento con Dios. Te espero en el próximo capítulo. Entonces, después de que el Señor haya dirimido ese tema con tu vida, con tu corazón, ahí estarás preparado para el próximo capítulo donde Dios va a tratar en otra área. Y como dice en el lado de atrás, la idea es que esto sea un viaje de ida, que cuando lo termines de leer, tu vida ya no sea la misma y todos lo noten, y puedas vivir una vida que te dé orgullo contar. Así que bueno, humildemente esto es lo que el Señor nos permitió escribir. Y bueno, participaron de la preventa también los pastores, también Gabriel y su esposa. Así que bueno, tengo uno ahí, después le vamos a dar el de ustedes, pero la primicia del pastor. Ahora hay que leerlo, Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Abra su Biblia o prenda su Biblia. Yo siempre digo esto, tienen también la pantalla, pero lo importante es que usted preste atención. Lo importante es que usted no se desenfoque de lo que vamos a hablar, porque a veces me pasa en las diferentes ciudades que vamos, que hay veces que dice, ¿cuál era el versículo? Y están buscando y se desenfocan de lo que se está hablando por buscar el versículo. La fe no es por el leer, la fe es por el oír. Entonces usted oiga, escuche, preste atención y después lo va a poder poner por obra. Si tiene familiaridad con los textos, los puede buscar rápido y ahí compartir con nosotros. Pero lo importante es que usted lo escuche y lo pueda atesorar. Bien, compartimos la palabra de Dios entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busque allí en su Biblia Juan capítulo 12, verso 47. Juan capítulo 12, verso 47. El título de hoy del mensaje es Preparación completa. Dice así, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me, ¿qué dice? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Lo leemos de nuevo. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Avanzamos un poquito más. Juan capítulo 15, verso 7. Juan 15, 7. Dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hasta ahí la palabra de Dios. Decirle que está al lado, no me interrumpas para nada, que Dios me va a hablar. Bien. Si hay algo que debemos entender es que Dios no llama gente preparada. Dios prepara a los que llama. Se lo repito, Dios no llama gente que ya esté preparada, sino que Dios va a preparar a aquellos que está llamando. Los va a preparar porque van a hablar en nombre de Él, van a hablar de parte de Él. Entonces esas personas tienen que estar preparadas para lo que van a hacer, tienen que estar preparadas. De hecho, el Señor acá nos acaba de decir el apóstol Juan que
el Señor no nos va a juzgar, sino que aquello que nos va a juzgar es su palabra. Entonces, si es la palabra la que me va a juzgar, yo tengo que conocer lo que dice la palabra. También decía Juan que a veces pedimos y no recibimos. Esto decía Santiago, pero en este caso decía, si mi palabra permanece en ustedes, si ustedes permanecen en mi palabra, pidan todo lo que quiera y será hecho. El tema es que a veces pedimos no acorde a la palabra, entonces no recibimos. Yo, pastor, ¿por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué? Porque no estás permaneciendo en su palabra y su palabra permaneciendo en vos. Entonces es muy importante conocer las Escrituras. Y hay dos formas en las cuales Dios te va a preparar para servirlo. Hay una parte natural y hay una parte espiritual. La parte natural, por eso dicen las Escrituras que Dios hace lo que es imposible para los hombres. Significa que lo que es posible para el hombre, lo tiene que hacer el hombre. Diga conmigo, lo que es posible, lo tengo que hacer yo. Ahora, lo que es imposible, ahí es donde va a actuar Dios. Entonces va a haber una preparación natural para tu servicio y tu ministerio, y hay otra preparación sobrenatural que es la que va a hacer Dios. Amén. Entonces, debemos prepararnos para servir a Dios. Debemos hacer lo posible para que Dios después haga lo imposible. Ahora, la otra vez estaba hablando con una persona, estábamos en un foro, eran todos hombres y mujeres de Dios de diferentes partes del mundo, y empezaron a hablar, y yo me gustaba porque tengo ese espíritu confrontador, ese espíritu así como el pastor de ustedes, que les gusta ir al hueso. Y en un momento dijeron algo que yo dije, no, esto no me lo puedo callar. No. Y me cuesta mucho callarme. Y entonces les escribo, decían que estaban contentos porque en la semana iban a tener una entrevista a un hermano homosexual. ¡Wow! A un hermano homosexual. Entonces yo voy y digo, pero esto no es así. Le digo, o es hermano o es homosexual. Esto es como Arjona que dice santo pecado. No, no. O es santo o es pecado. O la famosa mentira piadosa. O si es mentira, no es piadosa. Entonces, son palabras que no chocan entre sí. Y cuando decía este hermano homosexual, yo dije, no, para. Y entonces esta persona que me intentó confrontar, me dice, no, pero usted se sabe todos los versículos para condenar. Y yo le digo, no, para. Ningún versículo en la Biblia te va a condenar. Todos los versículos de las Escrituras, las palabras está inspirada por Dios para redarguir, para convencer, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, para que podamos llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, para poder formarnos, para poder arrepentirnos. Es decir, si te confrontan no significa que te esté condenando. El tema que yo le decía, o es homosexual o es hermano. ¿Por qué? Porque si es homosexual en algún momento tiene que arrepentirse, porque me decía esta persona, pero usted no tiene misericordia. Sí, pero el apóstol Juan, la última vez que leí mi Biblia, decía, o todavía está escrito ahí, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Entonces, si quiere misericordia, tiene que confesar sus pecados, apartarse, y esa misericordia lo va a abrazar. El tema es que tenemos que conocer lo que dicen las Escrituras y no acomodar la Escritura a nuestra vida, sino nuestra vida a la Escritura. Ahora, yo le decía, si es realmente hermano, los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Entonces, si él es un hijo de Dios y es guiado del Espíritu, ¿qué le dice el Espíritu cada vez que ora? O en el peor de los casos, ¿qué le dice el Espíritu cuando va a tener una relación homosexual? Ay. Entonces, o es hermano o es homosexual. Es decir, en el Evangelio o sos o no sos. Las Escrituras te van a confrontar a ser o no ser, o frío o caliente, tibio. Entonces, debemos conocer lo que dicen las Escrituras, sobre todo si nosotros queremos servir a Dios. Porque si cada uno de nosotros, por ejemplo, si nos anotáramos en una multinacional, en una empresa, y fuéramos a presentar nuestra hoja de vida, nuestro currículum, seguramente nos van a preguntar,
Idiomas. Y sí, inglés, me defiendo, ¿viste? Como que le tirás con un diccionario, no sé. Me defiendo. Y informática, y ahí ando, algo conozco, Word un poquito. Seguramente no te van a tomar. ¿Por qué? Porque tenés que estar preparado para ejercer esa tarea. Y vos vas a querer entrar en ese lugar y trabajar con esa persona o trabajar con esa empresa. Entonces te vas a preparar acorde a eso. Y si no estás preparado, ni te animás a presentarte porque ¿qué me van a tomar a mí? Esto que a veces dicen, yo tengo amigos venezolanos y a veces dicen, oh, los venezolanos, los extranjeros vienen a la Argentina a sacarnos el trabajo. Pero vos mirás, hablás con un venezolano y te dice, y yo soy licenciado en bioética y yo sé hablar en inglés, en chino mandarín. Y digo, wow. Y vas y hablas con el argentino y papá, yo quiero laburar, mono. ¿A quién te pensás que van a tomar? Toman a la persona que está capacitada para el cargo para el cual fue llamado. Ahora, cuando vamos a la iglesia, los hermanos, muchos, yo sé que acá no pasa porque tienen una buena preparación, pero muchos te dicen, bueno, pero Dios conoce mi corazón, yo lo hago para Dios, el Señor sabe que yo lo amo. Pero el amor, mi hermano, tiene que ser el motor de tu ministerio, no la excusa. Ay, ay, ay. Tiene que ser el motor, no la excusa. Porque en un equipo de fútbol, un entrenador que quiere ganar algo va a poner entre los 11 titulares a los que estén mejor físicamente y mejor dotados técnicamente, no a aquellos que amen el fútbol. Entonces, si queremos realmente darle lo mejor a Dios, porque es verdad, Dios conoce mi corazón y Dios ve mi corazón y ve que lo quiero hacer así nomás, porque total es para Él. Y no, si es para Él, me tengo que preparar en base a quién voy a servir. Amén. Una vez estaba en una radio y una señora me dice, esto lo cuento en el libro, una señora me dice, sale al aire y me dice, no, usted está hablando de que hay que prepararse, que hay que capacitarse, pero eso es hablar en la carne. La Biblia dice que Dios pondrá palabras en mi boca. Digo, amén, sí, Dios pondrá palabras en nuestra boca. El tema es, ¿a qué te llamó el Señor? ¿A qué te realmente... si te estás preparando para lo que Él te dijo que te iba a dar, lo que Él dijo que iba a hacer con tu vida. Le digo, hermana, usted, porque yo tampoco la podría contradecir ni ponerme a pelear con la hermana, porque era su opinión. El tema es que después que la hermana diera su opinión, yo tenía que enfrentarme a la audiencia y establecer un concepto claro. Y cuando la hermana está hablando, le digo, ¿usted podría decirle a la gente lo que Jesús hizo por usted en la cruz? Y me dice, sí, por supuesto, ¿cómo no voy a decir lo que Jesús hizo en la cruz por mí? Bueno, mi hermana, la Biblia dice que el Señor expió nuestros pecados en la cruz y que redimió nuestra vida. ¿Usted podría explicarle a la audiencia lo que es la expiación y lo que es la redención? Para que todos podamos saber lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Un silencio. Y le digo, ¿vio que es necesario prepararse? Vuelvo a decir, porque el amor tiene que ser el motor de tu ministerio, no la excusa. Ahora, cuando en el siglo XVI estaba todo, o el Evangelio había llegado a Occidente, había llegado de una manera y a través del sistema católico apostólico romano. Y las escrituras solamente la podían leer los sacerdotes. Y la leían allí en latín y lo llevaban a la gente, ¿no? Para que la gente lo pudiera, ellos como se lo decodificaban. Pero en el siglo XVI hubo un hombre llamado Martín Lutero que dijo, ¿por qué la gente tiene que escucharnos solamente a nosotros si ellos pueden tener relación directa con Dios y pueden también tener las escrituras? Entonces, este hombre se rebeló contra Roma, protestó contra Roma, de ahí nacen los protestantes, nosotros, porque él protestó contra Roma en este sentido. Y allí en la ciudad de Gutenberg lo que hizo fue clavar en una iglesia, clavar 95 tesis de lo que él consideraba que tenía que ser realmente el evangelio que tenía que ser bajado hacia la gente. Lo curioso de esto es que Martín Lutero, las tesis no la escribió en alemán, que era su idioma nativo. Es decir, no escribió las tesis en el idioma que lo pudiera entender el pueblo, sino que escribió la tesis en latín, porque era para la gente académica.
Para la gente de arriba que tenía la responsabilidad de cambiar todo ese sistema parroquial y poder llevar el evangelio a la gente de a pie. Era importante que ellos entendieran. Hoy, en aquel tiempo, en el siglo XVI, tenían que cambiar conceptos católicos para volverlos a lo que realmente dicen las Escrituras. Hoy en día necesitamos también tener una renovación, una reforma también en nuestra manera de predicar, en nuestro evangelio que se lleva a cada una de las congregaciones. Pero ya no tenemos que cambiar conceptos católicos. Pero hay muchas cosas que se han enquistado en el evangelio, que se han enseñado como bíblicas y que lejos están de serlo. Entonces, si no volvemos a las Escrituras, terminamos teniendo fórmulas humanistas que dan resultados humanistas, pero lejos están de lo que Dios nos enseñó en su palabra. Hace poco hablaba con un pastor y él me decía que le daba una tristeza escuchar una radio muy conocida acá en Zona Sur. Y decía, estaba escuchando a unos pastores en esa radio y lo que hacían era, en vez de ajustar las Escrituras, o mejor dicho, ajustar su enseñanza a las Escrituras, estaban haciendo todo lo contrario. Ajustaban la Escritura a lo que ellos enseñaban. Estaban hablando en el programa de radio sobre los negocios de las criptomonedas y todo esto que todo el mundo, que es un boom hoy en día y que conozco gente que le da mucho resultado. Pero lo que hacía esta gente era hablar de ese negocio en la radio en vez de predicar el evangelio, y usaban versículos para afirmar su negocio. Y decía, usted tiene que invertir, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Entonces, ajustaban las Escrituras a su negocio y no su enseñanza a las Escrituras. Mire, una persona que me quiere mucho, me consta que me quiere mucho, cuando leyó el libro, pero quedó maravillada, le gustó, me mandó mensaje, después me llamó y me dice, yo le recomiendo algo, me dice. Sí, dígame. Yo le recomiendo que en su próximo libro usted hable menos de la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar de sus experiencias. La gente quiere escuchar cómo Dios lo sacó de aquel lado, a dónde Dios lo llevó. Y yo le digo, mire, hermana, no soy tan famoso como que la gente esté desesperada por saber qué hace Marcelo Pérez. Y segundo, yo no puedo ajustar mi enseñanza o la Biblia a mi enseñanza, sino que yo ajusto mi enseñanza a las Escrituras. Es decir, porque no soy un influencer, soy pastor. Entonces tengo que hablar sobre lo que dice la palabra de Dios. De hecho, una persona también me aconsejó cuando lo estaba escribiendo, dice, amplía un poco el espectro, porque decís palabras como siervo, y la gente que no es cristiana no va a entender lo que es siervo. Entonces, yo sé que esto le va a servir a alguien, esto es lo que yo voy a decir. Te tenés que definir lo que sos. Entonces yo le dije a esta persona, mira, yo entiendo el del ampliar el espectro y llegar a otras personas y llegar a otros lugares donde no llegaría. Pero el Señor me llamó a ser pastor. Entonces el pastor es parte de los 5 ministerios que dice Pablo en Efesios. Y los 5 ministerios, la última vez que leí mi Biblia, decía que son para edificar a la iglesia y perfeccionarla para la obra del ministerio. Entonces mi trabajo en el reino no es edificar al de afuera, es edificar al de adentro. Para el de afuera Dios va a tener su herramienta, pero a mí, que me llamó para esto, yo estoy para edificar al de adentro. Entonces te tenés que definir y saber para qué Dios te llamó. ¿Por qué? Porque hay diferentes funciones ministeriales. El tema es que hoy en día, por ejemplo, la función ministerial, y diría un pastor conocido nuestro, me voy a meter en terreno apache. Hay un mover increíble de decir, empiezan siendo pastores y después terminan siendo apóstoles. ¿Cómo cambiaste un día de ser mano a ser pie? Porque son funciones distintas. El tema es que muchas personas son llamadas a la función apostólica, de preparar la gente para la obra del ministerio y enviarlos. Y es buenísimo la obra que muchos apóstoles hacen hoy en día. El tema es que el pastor es el que cuida la grey. Pero en muchas ocasiones, y con mucho respeto lo digo, en muchas situaciones, el pastor es el que
es sostenido por la obra, sobre todo en las congregaciones grandes, es sostenido por la obra, es sostenido por los diezmos en los lugares donde lo enseñan. Y claro, el apóstol no. Entonces, en vez de dejar a un pastor en la iglesia local, muchos apóstoles siguen con su iglesia local en vez de poner un pastor porque necesitan el dinero de esa congregación. El tema es que acá no estamos sirviendo a Dios por dinero. Ay, ay, ay. Si no estamos sirviendo a Dios por dinero, si Dios te llamó al apostolado, deja de lado el tema del dinero, hacé la función que el Señor te mandó a hacer y Dios va a sostener tu ministerio, porque si Dios fue poderoso para llamarte, va a ser poderoso para sostenerte también. Aleluya. Y deja en la congregación, deja en tu congregación a un pastor que pueda ocuparse de la gente y no de la obra apostólica. Aleluya. Son funciones totalmente distintas. Entonces tenemos que saber, bajo la luz de la palabra, a qué nos llamó el Señor y prepararnos en base a lo que el Señor nos dijo que iba a hacer con nosotros. Yo el otro día hablaba con un ministro y él me decía, porque el Señor me prometió que me iba a llevar a las naciones. Y yo lo miro y le digo, pero ¿tenés pasaporte? No. ¿Y cómo Dios te va a llevar a las naciones si no tenés pasaporte? Entonces, si Dios te dijo algo, movete en base a lo que Dios te dijo. Yo vine en esta mañana para decirte, si Dios te preparó, o si Dios te llamó, o si Dios te dijo algo que iba a hacer con tu ministerio, movete en fe en base a eso. Mi esposa le dijo una vez a un matrimonio que no podía tener hijos. Le dice, pastora, quiero que ores por mí, ¿por qué no? Bueno, ella fue a orar, pero fue sabia y le preguntó, ¿ya tienen la cuna? ¿Ya tienen preparado el lugar donde va a estar el bebé? Y dice, bueno, lo que pasa es que los médicos nos dicen, y tantos años buscando. Bueno, pero si vos creés que Dios te va a dar a ese bebé, movete en base a lo que el Señor te dijo. Ese matrimonio como se quebró, mi esposa oró. Pasaron los años, volvimos a esa congregación. Los años no, los meses. Porque los embarazos todavía son de 9, ¿no? Sí. Bueno, pasaron los meses y cuando llegamos a esa congregación de nuevo, la hermana se acerca y mi esposa algo se acordaba y le dice, mire, y le muestra que tenía una pancita así grande. Entonces, si vos sabés que Dios te prometió algo, movete en eso. Te prometió el auto y ¿dónde lo vas a guardar? Es decir, no espere que lleguen las cosas para moverte. Hay una hermosa película, se las recomiendo si no la vieron, que se llama Desafío a los Gigantes. Y en un momento un hombre va a orar por el entrenador de fútbol americano de ese colegio. Y cuando va a orar por él, le dice, el entrenador le dice, ¿usted cree que Dios está en el asunto? En esto que estoy viviendo, que Dios sabe lo que estoy viviendo. Dice, mire, 2 granjeros estaban ahí esperando la lluvia. Uno se quedó esperando y el otro preparó la tierra. ¿En quién piensas que Dios confió para enviarle la lluvia? Y le dijo, en el que preparó la tierra. Dice, bueno, vaya y prepare la tierra porque pronto viene la lluvia. Yo vine para decirte en esta mañana, prepara tu tierra porque pronto viene la lluvia. Para tu familia, para tu ministerio, pero prepárate primero. Prepárate, que no te sorprenda. Al revés, cuando la gente te diga, ¿pero qué estás loco? ¿Qué estás haciendo? No, yo no estoy loco, yo estoy creyendo lo que el Señor me dijo. Y si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. ¡Aleluya! Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora, escuchen. Dios no está loco para poner gente que no está preparada. Por eso que va a preparar a aquellos que llamó. Dijimos entonces que en el siglo XVI estaban luchando contra reformar lo católico para traerlo a lo protestante. Hoy en día hay muchas herejías enquistadas en el Evangelio, que eso es lo que tenemos que pelear ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, escuche esto, vemos a Jesús que después de haberse despojado de su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo obediente hasta la muerte en la forma de siervo, en la condición de hombre. Ese hombre totalmente dependiente de Dios fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Lucas capítulo 4.
No lo llevó el diablo, oh, mirá, pobre el desierto que está pasando. Porque muchas veces en el desierto en el que atravesás no fuiste llevado por el diablo o por tu carne, sino que el mismo Dios te llevó al desierto para prepararte. Ay, ay, ay. Entonces, ese Jesús, ese hombre totalmente dependiente de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Ahora, una vez que salió, y usted conoce, seguramente conocerá el texto, que Jesús le dice, o mejor dicho, primero Satanás, escrito está. Y Jesús le dice, sí, pero escrito está también. Y le vuelve a decir, pero escrito está. Pero escrito está también. Y había una lucha ahí en el desierto con lo que decían las escrituras. Una vez que Jesús salió del desierto, comenzó su ministerio. Ay. Una vez que Jesús salió del desierto, comenzó su ministerio. El tema es que hay gente que quiere comenzar un ministerio y no sabe lo que dice la palabra. Entonces, si vos realmente querés servir a Dios, prepárate. Prepárate, tenés que saber de lo que estás hablando. Porque podés estar sinceramente equivocado, engañarte a vos mismo con cosas y terminar confundiendo a otros porque sinceramente le enseñaste mal. Debemos aprender, y si no la conocen, le animo a que googleen, que busquen, que indaguen, que pregunten a su pastor lo que es la predicación expositiva. Tenemos dos formas de predicar. Una es la expositiva, que es exponer al autor, a la intención del autor. Y otra cosa es cuando tenemos una predicación devocional. Cuando tenemos una predicación devocional, lo que hacemos es leer un texto sin importar lo que haya alrededor. Leemos ese texto y decimos, ay, el Señor me habló, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Amén, amén, Señor. Entonces lo aplico a mi vida. Entonces yo lo leo o lo predico en forma devocional, es para mí. Pero la predicación expositiva es lo que hace conocer al autor y conocer la intención del autor. Entonces ya no me importa cómo lo aplico a mi vida, sino qué quiso decirle Pablo a Timoteo cuando le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. ¿Qué estaba pasando, Timoteo? ¿Qué le estaba ocurriendo? Entonces yo conozco el texto, el contexto y el pacto en el que se está hablando. Porque no es lo mismo leer a David que leer a Pedro. Porque yo puedo estar pidiendo cosas que eran para otro tiempo que a mí ya me han sido dadas. Hay cosas que a veces repetimos y, por ejemplo, a mí me pasó con el libro, Bajo la alfombra. Cuando lo escribí, tuvo un montón de revisiones, otros siervos lo leyeron todo y le encontraron faltas de ortografía y encontraron cosas ahí. Y lo fuimos marcando y lo fuimos corrigiendo. Tuvo varias revisiones. Pero cuando esto cayó en la imprenta, en la editorial lo que hizo fue poner un corrector ortográfico profesional, un editor, un maquetador, un diseñador gráfico, cada uno tenía su área. Entonces la persona que le tocó trabajar con el texto, lo que hizo fue trabajar en la puntuación, trabajar en el texto en sí. Pero cuando me mandan el texto para que yo lo lea, me mandan el PDF, yo lo leo y dije, pará, esto yo no escribí. Entonces, de ahí a lo que le estoy diciendo. Mi idea era, y se lo transmití a la editorial, mi idea era que cuando la gente lea el libro en voz alta, escuche a Marcelo Pérez. Entonces usted, por ejemplo, nos sigue en las redes sociales, escucha una prédica en Spotify o mira un video en YouTube o no sé, en Instagram, en TikTok. Pero ¿qué pasa? Usted lee el libro y también está escuchando lo mismo que vio en otro lado. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Entonces yo le digo, esto a mí no me representa. Porque la persona va a estar leyendo a otra persona. Me está leyendo mi libro, pero no soy yo el que está hablando si lo leyera en voz alta. Entonces la idea es que cuando vos predicás no sea tu idea, sino que sea el Señor a través tuyo hablando. Para eso vos tenés que conocer al autor y tenés que conocer lo que el autor quiere decir.
El otro día me dice una persona, me dice, no, pero eso lo interpretaste vos. O eso es una interpretación, yo lo veo de otra manera. El tema es que no hay interpretaciones variadas. La Escritura es una sola. Y tenemos, como le dijo Pablo a Timoteo, le dijo, predica la palabra, haz obra de evangelista y predica la palabra. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:6 que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. Entonces lo que sale de eso ya es nuestra idea, ya es nuestra forma de ver las cosas. Y esta persona me dice en un momento, no, porque tenemos que predicar a la palabra de Dios hasta la última persona y después va a venir el fin. Aleluya. Entonces yo le digo, con todo mi corazón, hermano, está bueno el texto, pero usted me está hablando de que hay que predicarle a todos y después de que le predicamos a todos viene el fin. Y perdóneme, mi hermano, pero Mateo 24 no habla del rapto, habla de la segunda venida del Señor, después de que pase todo, y bueno, ahí va a venir el Señor, todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. El tema que tenemos tan enquistado en la cabeza que Cristo viene, y Cristo no viene, nosotros nos vamos. En el rapto nos vamos nosotros, no viene Él. En la segunda venida va a venir Él. Entonces ahí lo que está diciendo que tenemos que predicar ahora, pues nos vamos con el Señor, pero en ese tiempo, bueno, va a haber los 2 testigos y los judíos que le van a ganar 144.000 y todo lo que dice el Apocalipsis, Daniel y toda la escatología hermosa, pero eso es para otro tiempo. Bueno, usted lo ve de esa manera, yo lo veo de otra. Digo, está bien, mi hermano. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen, ¿no? Pero es peor el ciego que está convencido de que ve. Es peor. Entonces yo le digo, esto es como si yo agarro mi Biblia y me pongo a leer Levítico, yo nuevo en el Evangelio, agarro y digo Levítico y dice, bueno, tendrás que matar un macho cabrío sin mancha, ni arruga, ni quebradura, y por la sangre de este cordero vas a tener los pecados perdonados por 1 año. Entonces yo contento digo, Gaby, estoy feliz. Ya junté toda la platita, voy a la veterinaria, me voy a comprar un corderito espectacular y lo voy a matar porque acá la palabra de Dios me dice que matando el corderito voy a tener 1 año de perdón. Aleluya, qué bueno que es el Señor. Entonces, Gabriel, que sabe más que yo, Gabriel me va a decir, no, Marcelo, mirá, perdóname, pero eso era para otro tiempo. Sos un soberbio que te crees más que yo. No, está siendo humilde, me está enseñando las Escrituras. Y me está diciendo, eso era para otro tiempo, porque eso hacían los judíos en otra dispensación. Ahora, en Cristo Jesús, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, sos salvo, no necesitas matar un cordero. Y me ahorro la platita, te ahorra la platita, contento encima. ¿Entiende? Es que a veces estamos sinceramente equivocados. No es que seamos fariseos, hipócritas, asesinos de la gracia, sino que realmente estamos sinceramente equivocados y como aprendimos mal, enseñamos mal. Y sacamos texto de la galera así y no tiene nada que ver con realmente el contexto teológico en el cual se los dijo. Yo decía el otro día en un video que seguramente lo habrán visto en las redes, que cantamos el himno 308. ¿Lo conocen? En el monte Calvario estaba una cruz. Ni la Biblia, ni las enciclopedias, ni Google dice que existió un monte Calvario alguna vez. Pero nosotros lo escuchamos, lo repetimos, lo cantamos. Y en las predicaciones, porque en el monte Calvario. Jesús no murió en el monte Calvario. Jesús murió en el Gólgota. Pero así lo escuchamos, así lo repetimos. Después, por ejemplo, otra. David dijo, lo voy a decir en argentino, más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y nosotros lo escuchamos y decimos, amén. Pero eso es la revelación que podía tener David. Porque recuerde que David no era sacerdote. David era rey. Entonces, como era rey, él para entrar al tabernáculo no podía llegar más allá del atrio. Y podía disfrutar solo el atrio. Y si quería presentar una ofrenda, tenía que dársela al sacerdote para que el sacerdote vaya y lo mate en el lugar santo. No había. Ahora, en Cristo Jesús, aleluya,
Cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasgó y ahora tenemos entrada a la misma presencia de Dios. No necesito un pastor, ni un cura, ni un rabino que me lleve a Dios. Yo tengo entrada libre a la presencia de Dios. Ahora, David, cuando tuvo que consultar que le mataron o le llevaron cautivas a sus mujeres, le pidió el efod, la ropa, al sacerdote y entró. Peligraba su vida, pero entró. El tema es que Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Es decir, usted es un rey que establece el reino de Dios en donde usted se para, pero a la vez es sacerdote para ministrar las cosas de Dios. Entonces no es lo mismo citar a David que citar lo que usted está viviendo hoy en día. Moisés se tenía que ir al tabernáculo de reunión para encontrarse con Dios. Usted no necesita ir a ningún lado para encontrarse con Dios. Dios está dentro suyo. Joel profetizó que en los postreros tiempos se derramaría el Espíritu sobre toda carne, que los ancianos soñarían sueños, que los jóvenes tendrían visiones. Lo profetizó, pero se murió y no lo vivió. Usted y yo lo estamos viviendo, porque no tenemos al Espíritu Santo sobre nosotros, sino dentro nuestro, y está con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces es muy diferente. Moisés, Joel y todos los profetas del Antiguo Testamento soñarían vivir lo que usted y yo vivimos hoy. Lo profetizaron, pero no lo pudieron vivir. El tema es que debemos entender dónde estamos parados, porque si no estamos enseñando una mezcla con muy buenas intenciones. Y debemos saber de quién hablamos y con quién hablamos. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 17 dice: pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¡Wow! De parte de Dios y delante de Dios. Por eso es que te tenés que preparar. Por eso es que te tenés que capacitar. Por eso es que tenés que agarrar a tu pastor y decir: pastor, enséñame. Metete en Google, buscá, indagá. Si hay algo que te genera alguna duda o alguna confusión, tenés tu pastor para que te guíe, para que te enseñe. Anotate en un instituto, comprate un libro. Hacé algo. Pero prepárate, capacitate. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a esto. Y si vos sabés que Dios te está llamando a esto, prepárate. Paréntesis. Cuando hablo de ministerio, cuando hablo de servir a Dios, no hablo de los 5 ministerios solamente. Porque hay gente que piensa que servir a Dios es cantar en una congregación, piensa que servir a Dios es predicar, piensa que servir a Dios es enseñar o ir a evangelizar. Muy bueno si el Señor te llamó a un ministerio eclesiástico, espectacular. Te va a preparar y a capacitar más allá de tu preparación en eso. Pero también el Señor te puede ungir para hacer lo que te mandó a hacer en otro lado. La Biblia dice que José, todo lo que hacía José prosperaba y Dios estaba con él. Les doy una noticia: José no tenía ministerio. José era político. Era ministro de Economía de Egipto. Lo podíamos traer para acá, ¿no? Pero... un José mandano, Señor. Es decir, él fue ungido para la tarea para la cual el Señor lo llamó. Podés ser el peluquero más ungido. Podés ser el albañil más ungido. Podés ser el político más ungido. Podés ser el ministro más ungido. A lo que Dios te llamó, a eso te va a ungir. El tema es que a veces estamos desesperados en ocupar lugares, pero por nuestro ego, no porque haya un llamado real de Dios. Ahora, el tema es que en los púlpitos muchas veces la Biblia está siendo la excusa y no el centro. La excusa para enseñar doctrinas raras, para enseñar ideas de hombre, mandamientos de hombre, y no lo que realmente Dios nos dijo que teníamos que enseñar. Y no es otra cosa que lo que está escrito en su palabra.
¿Mm? Ahora, si hay una de las cosas que usted tiene que entender como cristiano, es que si usted quiere crecer, usted no tiene que leer la Biblia. Se lo repito, antes que me eche el pastor. Si usted quiere crecer en Cristo y en su ministerio, usted no tiene que leer la Biblia, usted tiene que estudiarla. No puede sacar textos así de la galera, usted tiene que estudiarla. Porque, por ejemplo, las cartas de Pablo, las epístolas, es una carta. Cuando usted recibía antes, ahora son mails, pero cuando recibía cartas, usted no leía, no la cortaba en pedazos y leía hoy el capítulo 1, mañana el capítulo 2, era una carta entera, sola. El tema es que para la mejor interpretación o para el mejor estudio, los traductores lo que hicieron fue dividirlo en capítulos, en versículos, y en algunos tienen títulos, como en la Reina Valera. Pero eso es para la mejor interpretación o para el mejor estudio, el mejor desarrollo del estudio. Pero es una sola carta, porque usted le va a pasar de que lee, por ejemplo, el capítulo 4 de una de las cartas de Pablo y en el capítulo 5 continúa hablando de lo mismo. Entonces, si nosotros sacamos el texto del contexto, podemos enseñar cualquier disparate. Entonces tenemos que saber de qué estaba hablando, dónde estaba inmerso la persona que lo estaba escribiendo, por qué lo estaba escribiendo y hacia quién se estaba dirigiendo. Porque si no, vuelvo a decir, podemos estar haciendo una mezcolanza tremenda. Hay que volver a la esencia, hay que volver a hablar de parte de Dios y delante de Dios. Qué responsabilidad saber que voy a hablar de parte de alguien. ¿Cómo representas a esa persona de la cual vas a hablar? Toca lo que está al lado, pregúntale, ¿te estás preparando para servir a Dios? Segunda de Pedro 1:20 dice que la profecía no es de interpretación privada. Aleluya. Gracias a Dios. Los 5 ministerios son para edificar a la iglesia, para perfeccionarla para la obra del ministerio, a fin de que esta persona esos 5 ministerios tienen que hacer que esa persona pueda llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo enseñándole las Escrituras. Entonces, todavía no llegamos a esa plenitud completa. Entonces necesitamos todavía ser ministrados por esos 5 ministerios. Y es muy importante que si el Señor lo llamó a uno de esos 5 ministerios, se prepare y lo tome con la seriedad que ello conlleva. Lea conmigo 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice así, versión de Reina Valera, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, las escrituras son aptas para enseñar. Pero también el que va a enseñar con las escrituras que son aptas para enseñar, también tiene que ser apto para enseñar. Es uno de los requisitos que Pablo le dijo a Timoteo que tenían que tener los obispos. Tienen 15, 16 requisitos para poder ejercer un obispado. Le dijo, buena obra deseas, pero es necesario que el obispo sea y le dice, y apto para enseñar. Entonces yo tengo que estar apto para enseñar y a la vez utilizar algo que sea un instrumento apto para enseñar. Entonces, si tenemos las dos cosas, es una bomba. Ahora, cuando uno se prepara, también es de acuerdo a lo que Dios te llamó a hacer y de acuerdo a lo que querés hacer en Dios. ¿Por qué? Porque Pedro, por ejemplo, creo que después de Moisés y después de Jesús, obviamente, creo que Pedro tenía una unción increíble. Con la sombra sanaba a los enfermos. Una locura. Miren la unción que tenía este hombre, que ni siquiera los tenía que tocar. La gente ponía a los enfermos ahí, cuando pasaba la sombra de Pedro los sanaba. Sin embargo, Pedro, usted lo puede leer en los evangelios, Pedro y los otros apóstoles no tenían permiso de hablarle a una persona que no fuera judía. Cuando manda a los 70 a predicar, le dice solamente a los de la casa de Israel. De hecho, el tan conocido pasaje de la mujer que come de la migaja, que come del pan de los amos, como los perrillos, Jesús le aclara, no fui enviado para ustedes, sino a los
los que están perdidos de la casa de Israel. Es decir, no podían salir de ahí. El tema es que cuando iba a ir a la cruz y a morir, iba a morir por todo aquel que en él cree. El tema es que había que enviarlos, porque ¿cómo oirán si nadie les predica? El tema, ¿a quién enviamos? Porque Pedro preparación académica no tenía. Era un hombre con mucha pasión, con una unción increíble, pero era una persona tosca del pueblo. No tenía ninguna preparación académica. Sin embargo, la antítesis de Pedro era Saulo de Tarso. Un hombre fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a celo, más que cualquiera de los que estaban ahí. Sabía idiomas, tenía doble ciudadanía. Era romano y hebreo. Y el Señor le dice, lo deja ciego camino a Damasco. Y lo manda a Judas, a otro Judas, no Iscariote. Lo manda a Judas y le dice, anda a la calle, no, mejor dicho, a Ananías. Le dice, anda a la casa de Judas, en la calle derecha, y ahí está Saulo, que quedó ciego. Vas a orar por él, va a ser lleno del Espíritu Santo, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa, porque va a llevar mi nombre en presencia de los reyes y de los gentiles. ¡Wow! El Señor tuvo que ungir a un inconverso porque en su pueblo no había gente preparada. Él tenía toda la preparación, pero no tenía unción. Entonces, unción sin preparación son puertas pequeñas. Preparación sin unción son palabras huecas de hombre. Pero la unción con preparación, ay, ay, ay. Pablo conquistó la Asia Menor del antiguo tiempo. Conquistó, y hasta el día de hoy estamos hablando de lo que Pablo enseñó. Porque tenía preparación más unción. Entonces debemos prepararnos para servir a Dios. Debemos estar aptos para enseñar. Vamos llegando al final. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Segunda de Timoteo 2, 15. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Que usa bien la palabra de la verdad. Congregaciones débiles son porque tienen predicaciones débiles. Lo contrario, predicaciones fuertes, sustanciales, escriturales, forman congregaciones fuertes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo apruebo, Señor? Usando bien la palabra de la verdad. Mira, yo celebro que me invites, Pastor Brian, pero cuidado a quién invitás. Esto ya lo sabés, ya lo hemos hablado. Cuidado a quién invitás. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos, donde la gente le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y mira, este versículo me heló la sangre. Búsquelo, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Mientras lo buscan, invertí tiempo en ellos, Brian. Invertí tiempo, pastor, en ellos. Porque ellos van a ser lo que decía la canción del principio, los que hagan historia en esta ciudad. Los que van a servir, los que van a hablar de parte de Dios y delante de Dios. Entonces hay una responsabilidad en este tiempo de invertir. ¿Por qué? Segunda de Pedro dice, 2, verso 1 y 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Wow. Habrá
entre vosotros falsos maestros. Los falsos profetas no te van a venir de afuera, se te van a levantar acá adentro. Entonces es muy importante que vos los instruyas y que, ojo, la Biblia dice que escribe al ángel de la iglesia que está en tal lado. Dice las 7 cartas de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en tal ciudad. Es decir, cuando Dios quiere hablar algo para esa congregación, escribe al ángel de la iglesia, no a cualquiera de la congregación. ¿Por qué? Si el Señor quiere tratar algo con este hermoso ministerio, lo va a hablar primeramente con su pastor para transmitírselo al pueblo. ¿Por qué? Porque la visión de la casa es bajada hacia el ángel de la iglesia. Si usted trae una visión diferente, usted en vez de traer una visión nueva, usted lo que está trayendo es división. Está dividiendo la congregación. Y si algún día Dios no lo permite, usted ve que su pastor se descarría, ore por él y con el respeto de la investidura que Dios le dio, se acerca y lo habla con él, no divide a la congregación. Porque los falsos maestros no vienen de afuera, porque sería fácil descubrirlo. Los falsos profetas y los falsos maestros se gestan dentro de las congregaciones. Por eso es que tenemos que tener cuidado y no salirnos de las Escrituras. Por eso celebro el celo que tiene vuestro pastor. Él me decía el otro día, no invitamos a muchos, vos sos uno de los pocos que venís, bueno, gracias por invitarme, pero cuidado a quién invitás, cuidado a quién le das el micrófono, porque son los oídos del pueblo y una semilla mal plantada va a germinar mal y termina generando división. Así decía Pedro, pero hubo también falsos profetas entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros. Cuidado con eso. Bien, ahora quiero ir al final con la parte de Dios. ¿Me ayudás con ahí está, era parecido. Son parecidos. Dijimos que una parte te preparás vos y te capacitás y estudiás y le metés horas y le metés lectura. ¿Por qué? Porque te estás preparando para servir a Dios y querés dar lo mejor para servir a Dios. Querés darle al Señor excelencia y a la gente excelencia, porque vos no podés servir a Dios sin servir a la gente. Entonces vos vas a servir a la gente. Sirviendo a Dios vas a servir a la gente y sirviendo a la gente vas a servir a Dios. Entonces es muy importante que te prepares para eso, que te capacites. Pastor, yo quiero cantar. Bueno, ay, Dios conoce mi corazón. Sí, pero Dios conoce tu corazón, te escuchamos cantar nosotros. Entonces prepárate, entoná, estudiá, capacitate, dale lo mejor a Dios. El tema es, mi hermano, que hay cosas que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. Hay cosas que Dios nos va a preparar. Y te puedo asegurar que ¿cómo vas a saber si es Dios o es el diablo que te está luchando? Sencillo. Cuando es Dios que te está llevando al desierto, cuando es Dios que te está preparando para lo que te dijo que te iba a dar o lo que dijo que iba a hacer con tu vida, te va a doler. Te va a quebrar. Mira, en uno de los momentos más difíciles de mi vida, yo estaba sentado en un cordón y miraba al cielo y decía, todopoderoso, anda, todopoderoso. Yo estaba sufriendo, estaba mal. Y recuerdo que una de las siervas del ministerio llama al pastor principal y le dice, Marcelo está pasando el peor momento de su vida. Andá y hablale, te necesita, es tu hijo espiritual. Y si bien yo necesitaba un abrazo, necesitaba alguien que me hablara, alguien que me contuviera, alguien que me apretara la mano, este hombre le dijo a esta sierva, él no me necesita a mí, él necesita al Dios que lo llamó. Y me dejó solo. Le reproché por mucho tiempo hasta que entendí que era necesario que yo pasara por esa situación. En medio de tu dolor, en medio de tu desierto, va a haber gente que va a orar por vos y va a decir, líbralo de este problema, libra a mi hermano de esto. El pastor va a clavar su rodilla y va a decir, por esta oveja, por esta persona, por este hermano, Señor, líbralo.
Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios no está loco para sacarte del lugar donde Él te está preparando para lo que viene. Si lo que estás atravesando te provoca un gusto amargo, si lo que estás pasando te provoca tanto dolor, pero es lo que Dios está usando para prepararte, no te va a sacar de ahí hasta que no haya hecho la obra en tu vida que Él necesita hacer. Jesús no salió del desierto hasta que Dios lo preparó para que Él pudiera ir y enfrentar al pueblo, enfrentar a los fariseos y cumplir el rol de Cordero y de Mesías. Hay gente que quiere librarte de tu dolor, pero Dios no los va a escuchar. Vos lo podrías decir y decir, no pidas que me libre de mi capacitación, porque Dios me está preparando para lo que viene. Mi hermano, me ha pasado, y ayer lo hablábamos en familia, me ha pasado de viajar a una provincia y estar en un evento ahí con mucha gente y estar ministrando y ver a la gente llorando, quebrada, volviendo a reconciliarse con Dios, y después viene y que te dice, oh hermano, fue una bendición, y después volverme en el micro para Buenos Aires y volver llorando, mirando la ventana y decir, Señor, me usás para bendecir a otro, ¿y yo cuándo? Me usás para bendecir a otro, ¿y yo cuándo? No pasaron muchos días de esa oración sincera, quebrada, que viajo a la ciudad de Tupungato, en Mendoza. Y ahí en la ciudad de Tupungato, hermosa la nieve, las montañas, me iban a buscar al hotel y me llevaban a la campaña. Una campaña hermosa, al aire libre, y el último día en la iglesia local. Y recuerdo que el anteúltimo día veo un muchacho, cuando voy llegando a las instalaciones, agarra un muchacho y tira un celular contra la pared. Claro, yo lo miré y le digo, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y lo que me va a decir este muchacho me terminó de pisotear. Yo cuando era muy jovencito y pastoreaba una iglesia local, estaba casado, muy feliz, con una persona. Tuvimos una hija hermosa, que hoy en día en la mayoría de los lugares que vamos a ministrar me acompaña con su guitarra y cantando. Hoy estaba ministrando en una congregación en Monte Grande. Unos meses después de estar casados, ya con una bebita recién nacida, esta mujer se fue, me abandonó. Sus razones habrá tenido, pero yo no las entendía. Y le preguntaba y no me quería hablar, no me dejaba ver a mi hija. Yo lloraba y lloraba y lloraba. Fui ahí donde dije, Dios poderoso. Y no entendía, le decía, Señor, pasaba más tiempo en los tribunales de Lomas de Zamora tratando de que me dieran un régimen de visita para poder ver a mi bebé, que el tiempo que pasaba contento o alegre. Esas largas mañanas en tribunales eran habituales en mi vida. Pero cuando estaba en esa ciudad de Tupungato, sin entender por qué era de bendición para otros, pero no se veía esa bendición en mi vida. Este muchacho agarra un celular y lo tira contra la pared y me acerco y le digo, ¿qué te está pasando? Y dice, no, si hago lo que quiero hacer voy a terminar preso. Y le digo, olvídate que soy pastor, hablemos de hombre a hombre. ¿Qué te está pasando? Y este muchacho me dice, yo no sé si usted me va a entender. Yo no sé si usted me va a entender. Bueno, explícame, quizás te pueda entender. Me dice, mi esposa me dejó, me abandonó y no me deja ver a mi hija. Yo no sé si usted me va a entender, pastor, pero no sabe el dolor que siento por dentro por extrañar a mi hija. En ese momento el Espíritu Santo habló a mi corazón y me hizo entender, ahora te das cuenta por qué tenías que pasar por eso. Porque cuando Dios te llama te prepara. Porque vas a tener un mensaje que le va a cambiar la vida a muchas personas. Entonces no podés tener solamente un sermón teológico. Vas a pasar por la escuela de Dios.
Te va a preparar. ¿Te duele lo que está pasando? ¿Te duele lo que estás atravesando? Dios te está preparando. Dios te está formando. Dios te está capacitando. Seguramente si una persona que fue golpeada, lastimada, esto siempre lo digo, me lo habrán escuchado decir más de una vez. Si por esa puerta entrara una persona golpeada, maltratada, abusada, seguramente a mí no me escucharía. Pero vos que quizás decís, ¿cómo me va a usar Dios a mí? Si usted supiera, pastor, las cosas que yo tuve que atravesar, si supiera las cosas que tengo bajo mi alfombra, si usted supiera, pastor, yo sabe que te diría, no, tranquilo, Dios te va a usar a vos, porque vas a poder decirle a esa persona, Dios te va a restaurar. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo estuve donde vos estuviste. La preparación de Dios duele, pero es necesaria para aquellos que lo van a servir. Jesús, dice el libro de Hebreos, aunque era hijo, padeció para aprender la obediencia. Si eso hicieron con el Mesías, ¿qué pensás que van a hacer con vos y con nosotros? Señor, me está doliendo. En un momento, no recuerdo el texto en este momento, pero Pablo dijo que teníamos que gozarnos cuando participemos de las mismas aflicciones que participan los mismos en todo el mundo. ¡Wow! ¿Significa que me tengo que gozar? ¿Por qué? ¿Porque soy un masoquista, estoy sufriendo, estoy contento? No, no, porque por algo estoy pasando lo que estoy pasando. Algo viene para mí y Dios me va a usar en esa área. Me está preparando, me está capacitando. Pastor, ore por mí. Sí, te voy a acompañar, pero no te voy a poder librar del proceso, porque el proceso te va a llevar hacia lo que Dios quiere hacer con tu vida. Siempre va a haber alguien que ore por vos y te quiera librar. Cuando Jesús estaba yendo a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, lo iban a meter preso, lo iban a torturar, y Pedro lo mira y le dice, Jesús, no vayas. Y Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Va a haber gente que te ama mucho, que va a ser usada por el diablo para desenfocarte del desierto que estás atravesando. Te quiere sacar porque te ama, pero no es el propósito de Dios. Dios no te va a sacar de la prueba hasta que la prueba produzca lo que tiene que producir. De hecho, Dios no te va a meter en una prueba que no sea Él el único que te pueda sacar. Ay, ay, ay. Y a su nombre. Yo muchas veces me pregunté por qué la gente me dejaba de lado. Y entendí algo. La gente no me estaba dejando de lado. Esa gente no me podía acompañar a donde Dios me iba a llevar después. ¿Por qué? Porque cuando uno construye algo, cuando uno edifica algo o cuando uno modifica algo, uno por lo general usa andamios. Pone el andamio, arregla ahí arriba. Una vez que terminó el arreglo, el andamio lo saca. No vas a convivir toda la vida con el andamio, porque el andamio te va a ayudar a llegar a un lugar donde no podés llegar solo. Una vez el andamio cumplió su función, el andamio es sacado. Lo mismo hace Dios con la gente. Dios te va a poner gente, lo ha puesto a lo largo de estos años y va a seguir poniendo gente de reino, que van a ser como ese andamio, que te van a ayudar a llegar a donde no podías llegar solo. Pero no vas a poder depender de esa persona, porque es un andamio que va a quedar a un costado. Pero me abandonaron. No pueden ir donde Dios te va a llevar. Aleluya. Dice que una vez un abuelo, un hombre de Dios tremendo, estaba a la orilla del lago con su nieto. Y el nieto le dice, abuelo, ¿cómo puedo llegar a ser un hombre de Dios como vos? Y este abuelo amoroso, sentado a la orilla del lago, o ahí con los pies metidos, lo agarra así, le acaricia la nuca al nietito y ¡pum!, lo mete abajo del agua. El pibe
desesperado. Lo vuelve a agarrar y ¡pum! Lo mete de nuevo. Se ahogaba el pibe. Amoroso el abuelo. Cuando lo vuelve a sacar, abuelo, ¿por qué hiciste eso? El abuelo le dice: cuando tus deseos de ser un hombre de Dios sean iguales a los deseos que tenías de respirar, ahí vas a ser un hombre de Dios. Yo no sé por lo que estás pasando, no te conozco, pero Dios te conoce. Yo me voy a ir hoy, soy una visita en esta ciudad, pero Dios no es una visita en tu vida. Te está preparando para lo que viene. Y no te sorprenda que hasta el pastor saque de tu costado. Que a veces no puedas ni siquiera acceder a gente que vos pensabas que podías acceder. Porque el que te está preparando es Él. En el desierto vas a estar cara a cara con tu enemigo vos. Pero lo lindo es que al desierto a Jesús lo llevó el Espíritu Santo. Es un detalle escritural fuerte. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y del desierto salió a ejercer su ministerio. Prepárate para lo que viene. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Y quiero que escuchen este versículo con sus ojos cerrados. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor te va a afirmar en lo que Él te mandó a hacer. Aleluya. Yo veo personas quebradas en esta mañana, personas llorando ante la presencia de Dios, pero hoy te puedo ver yo. ¿Sabes las veces que te vio Dios llorando? Las veces que te vio quebrada, llorando el Señor. Y vos decías: Señor, pero ¿hasta cuándo? No te puedo decir hasta cuándo, pero te estoy preparando para lo que viene. Te estoy preparando para bendecir tu trabajo, para bendecir tu familia, para bendecir a los que te oigan. Aleluya. Porque esa familia está bendecida porque vos estás ahí. Ese trabajo prospera porque vos estás ahí. Porque yo no habito en otro lado que no sea dentro tuyo. Y cuando vos pisás ese lugar, yo piso ese lugar, dice el Señor. Por eso te estoy preparando para lo que viene. Conozco tu aflicción, conozco tu dolor, conozco tu sufrimiento. Conozco cada lágrima que ni tu familiar ni tu pareja ha podido sanar. Esas heridas que siguen ahí latiendo. Y a veces te privé de la ayuda humana porque soy yo el que quiero tratar contigo. Aun cuando me fallaste, yo estuve ahí. Aun cuando me negaste, yo estuve ahí. Aleluya. Yo estuve ahí. Este es tu momento con Dios. Habla con Él. Habla con Él. Si cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida, ¿qué te hace pensar que hoy, siendo sus hijos, nos va a abandonar? No te dejó solo. No te dejó sola. Está contigo ahí preparándote. Te está capacitando. ¿Te duele? Es Dios. Es Dios que está sacando lo mejor de vos. Padeciendo para aprender la obediencia. Te ama tanto el Señor. Te ama tanto el Señor. Adoramos. Aleluya. Aleluya.
Tu mano hasta aquí me ayudó. Aún cuando le fallaste, Él estuvo ahí. Fíjate que el apóstol Juan dice que cuando escuchamos su palabra somos santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este momento, si fallaste a Dios, este momento de pedirle perdón, este momento es de volver a Dios. Su palabra te está santificando. Tu palabra te está santificando. Cuando Isaías, en tiempo de ley, tenía labios inmundos y habitaba en un pueblo que tenía labios inmundos, se acercó a la presencia de Dios. El ángel trajo un carbón encendido y le limpió los labios. Hoy la religiosidad te va a decir, no, en esa condición no podés acercarte a Dios. No. La gracia te está atrayendo hacia Él. Y en la gloria el carbón encendido pasa y te limpia. Acércate a su gracia. Hasta aquí el Señor me ayudó. Hasta aquí el Señor me ayudó. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Tu diestra, Señor, nos ha traído aquí. ¡Aleluya! No puedo callar. Dios te está llamando. Vos que estás en tu casa, Dios te está llamando. Te está preparando para lo que viene. Te está llamando Dios. Te está preparando para lo que viene. El Señor te ha visto llorar. Él está aquí. Shekinah sobre su vida, Señor. Vaya. Ahora Dios sana. Te está sanando para sanar. Te está restaurando para restaurar. Te está sanando para sanar. Ay, Señor. Él está aquí. Él está en esta mañana. Tiempo de exposición. Todo lo que Él haga en lo oculto te lo recompensará en público. Pero es tiempo de tomar determinaciones firmes. ¿Sos o no sos? Firme. ¿Sos o no sos? Determinarás a sí mismo una cosa y esto te será firme. Prepárate para ser sorprendida por Dios. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. La cruz está de mí. Es necesario que mueras cada día como Pablo. La cruz. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Usted no necesita Marcelo Pérez, usted necesita a Jesús. Adórelo, adórelo, adórelo. Ningún hombre tiene que tocarte o hablarte. Él te está hablando en esta mañana. Recibí. Recibí. En cualquier nación que nos esté mirando, Dios te está llamando. Recibí. Es tiempo de ser, no parecer. Tenés que ser. Mira, mamá, te adoramos, Dios. Hable con Él, hable con Él. Jesús, acá estoy. Acá estoy, Jesús. Un día dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, no busques más. Acá estoy, me duele, pero prepárame, yo te quiero servir. Yo recuerdo cuando era un pibe de 17 años y me envolvía en una frazada y caminaba a la madrugada por aquella iglesia y caminaba con esa frazada, paseándome por las butacas y decía, Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Yo no sabía lo que estaba pidiendo. No sabía que la preparación me iba a doler. Pero le decía, Señor, yo te quiero servir. Heme aquí, Señor, yo te quiero servir. Y yo sé que de este lugar se levantarán hombres y mujeres baluartes de la verdad, defensores de las Escrituras, contendientes, ardientes por la fe. Y Dios los está preparando. Dios los está preparando. Tu diestra me ha traído hasta aquí, Señor. Ay, qué mal.
Una de las cosas que hemos aprendido es bendecirlo en medio de la tormenta, en medio de la aflicción. Cuando usted dice, Señor, te voy a bendecir por siempre, ahí en esos peores momentos, yo voy a bendecir a Dios. Y hermano, no sé cómo funciona esto, pero cuando ahí en la soledad, en la tristeza, en las heridas, levantamos nuestras manos y bendecimos a Dios, algo ocurre. Yo sé que el Espíritu Santo trabaja con nosotros a pesar de nuestras heridas, a pesar del proceso y del dolor. Yo levanto mis manos y digo, Señor, te voy a bendecir por siempre, en todo momento, Señor, siempre te voy a bendecir. Así que le damos gracias a Dios. Lo bendecimos esta mañana con la hermosa palabra que nos trajo. Hermanos, ¿cuántos recibieron de la palabra de Dios? ¿Cuántos recibieron de la palabra de Dios? Porque a eso vinimos. Y sé que Dios nos habló a través de la vida del pastor Marcelo. Siempre un deleite. Como le digo, el otro día hablaba con Anto y le decía, es el único que vino tantas veces. Son como 4 veces desde que estábamos allá en Varela. Y de verdad habrá venido 1 o 2 más. Pero siempre con una palabra, como les decía, una palabra que nos renueva y nos restaura. Así que bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, a su esposa, a sus hijos. En el nombre de Jesús, ore por ellos para que este mensaje, hermano, así como lo recibimos hoy nosotros, también otros hermanos en otros lugares puedan bendecirlos, porque se habló la verdad. Y como decía Gaby al principio, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Así que vamos a dar un aplauso al Señor.